Hola, en este video te voy a compartir qué exactamente es la asertividad, por qué es tan importante para todos, pero sobre todo para los líderes de impacto. Y si te quedas conmigo hasta el final, te voy a compartir una estrategia que puedes comenzar a utilizar hoy mismo para aumentar tu asertividad. ¿Estás lista? Comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Hola, soy tu mentora Marta Anit y yo estoy en una misión para ayudarte a ti, sí, a ti, a activar tu voz, elevar tu liderazgo y vivir con propósito. Si estás lista para ser visible, para hacer una diferencia en este mundo y para vivir ese llamado que está en tu corazón, entonces te invito a que te suscribas a mi canal y que no te pierdas ningún del contenido que voy a compartir contigo. Vamos a hablar hoy de la asertividad. La asertividad es algo sumamente importante para nosotros desarrollar. Te puedo decir por experiencia propia que hubo un espacio de tiempo en mi carrera profesional y en mi vida personal en la que yo temía expresar mis opiniones de manera asertiva y directa porque pensaba que eso era el equivalente a crear confrontación y yo le temía a esa confrontación. Yo pensaba que si yo me paraba en mi postura y verdaderamente expresaba aquello en lo que yo creo y aquello que yo pienso que es importante, entonces me estaba arriesgando a ofender a ciertas personas y yo me pasaba la vida caminando sobre cascaritas de huevo, tratando de no romper nada, tratando de no mover mucho el agua para no jamaquear el barco y tratando de llevar la música en paz. Pero ¿qué sucede? Me di cuenta en la medida en la que comencé a trabajar con mi liderazgo propio y con este llamado y este deseo que yo tengo sobre mi vida de ayudar a personas como tú a elevar su voz, a vivir en su potencial y a acercarse cada día más a ese llamado que ha sido puesto en tu corazón, que si yo no elevaba mi asertividad, entonces no solamente me estaba robando yo misma de la oportunidad de experimentar la satisfacción de vivir dentro de mi llamado y de mi propósito, sino que también le estaba robando a aquellas personas que habían sido puestas en mi entorno para yo apoyarlas, para yo ayudarlas, para yo facilitar unas cosas en su vida, les estaba robando de la oportunidad de recibir unos conocimientos que no es que yo sea nada especial, es que yo he tenido unas experiencias que se me han permitido, que Dios me ha puesto en mí ciertas habilidades y ciertos talentos, y estaba yo entonces robándole a esas personas de la oportunidad de elevar su vida mediante el conocimiento que ya se me había permitido a mí adquirir. Y en adición a eso, en mi rol y en mi creencia como hija del Señor, como hija del Padre Celestial, entonces estaba fallando en utilizar los recursos que Él me había dado de manera más efectiva. Pues entonces ahí comencé a trabajar con lo que es la asertividad, qué verdaderamente significa, qué es, qué no es y cómo utilizarla de tal manera que eventualmente sea una herramienta para ayudarme a mí a vivir en mi propósito para ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de qué no es la asertividad, porque en mi experiencia muchas veces nos cohibimos de presentarnos asertivamente porque malinterpretamos lo que la asertividad es y aquellas cosas que nosotros hemos aprendido a equiparar o a ver como el equivalente de la asertividad son cosas que verdaderamente no nos hacen sentir muy cómodas o que nos hacen sentir como que estamos violentando parte de nuestros valores o parte de quien nosotras somos. Pero vamos entonces a hablar de qué no es la asertividad. La asertividad no es terquedad. A veces pensamos que ser asertivo quiere decir que no vamos a dar nuestro brazo a torcer, que nos vamos a parar en 30 y que no nos vamos a mover de nuestra postura y que nos vamos a quedar ahí, que no hay espacio para evolución, no hay espacio para cambio, no hay espacio para escuchar otras voces, no hay espacio para ser abiertas para otras posibilidades, sino que tenemos que estar ahí encerradas y trancadas en ese pensar y no movernos de ahí. Y eso no es lo que es asertividad. Asertividad tampoco es querer ganar todo el tiempo. Asertividad no es esa persona que se niega a aceptar que otra persona puede tener una opinión acertada o una opinión de valor, una opinión que debemos escuchar. Asertividad no es el querer ganar cada batalla y el querer al final de cada conversación hacer yes, punto para mí, yo gané. Eso no es asertividad. Asertividad tampoco es creerse que uno lo sabe todo. Nadie lo sabe todo excepto Dios. Y no es nuestra posición, ni nuestro deseo,
ni nuestro llamado el tener que saberlo todo. Y muchas veces hasta inclusive confundimos que el líder tiene que tener todas las respuestas. Y eso no es cierto. Inclusive me acuerdo ahora mismo en este momento de una historia de Henry Ford. No sé si conoces quién era Henry Ford, pero era uno de los magnates de los Estados Unidos en la industria automovilística. Y en una ocasión a él le cuestionaron su conocimiento sobre los automóviles y él no sabía la mayor parte de las respuestas a las preguntas que le estaban haciendo, porque le estaban haciendo preguntas de ingeniería, de mecánica, de construcción, de cosas que no eran su fuerte, que no eran cosas que él necesitaba inclusive saber. En un momento dado durante el cuestionamiento, después de haber dicho varias veces no sé, no sé, no sé, y de tener la impresión de que eso era lo que querían hacer, no cogerlo en este espacio de que él no sabe nada de lo que está hablando, él se detuvo y les dijo, yo no sé esas respuestas y no tengo por qué saberlas. Ahora, si me dan un teléfono, en menos de 30 segundos yo puedo conectarle con la persona adecuada para contestar esas preguntas. Y esa historia siempre me encanta porque ser líder no necesariamente significa que tú tienes que tener todas las respuestas. Inclusive, muchas veces el líder a cargo no sabe la mayor parte de las cosas y no necesita ocupar su espacio mental con esas cosas, sino que sabe a quién delegar, a quién preguntarle y tiene el contacto, el networking correcto para en el momento adecuado, en el momento necesario, poder saber dónde encontrar las respuestas. Así que ser asertivo no quiere decir que tienes que saberlo todo. Y tampoco quiere decir que siempre tienes que tener la razón. El ser líder y el ser asertivo no quiere decir que en un momento dado no podemos decir, ah, no, puede ser que tú tengas razón. O, ah, ahora veo este otro punto de vista, déjame modificar o cambiar la impresión o la opinión que yo tenía antes de comenzar esa conversación. Así que vamos a sacar de un lado, vamos a borrar de nuestra mente esta impresión que podamos tener de que ser asertivo quiere decir que tenemos que ser tercas, que tenemos que ser groseras, que tenemos que ser rudas en nuestra manera de presentarnos o que de alguna manera tenemos que limitar nuestra femineidad o nuestra manera natural de ser o que tenemos que ser crueles en alguna medida. Y a veces creo que confundimos la asertividad un poquito con crueldad y eso no es para nada lo correcto. Ahora, lo que sí quiero que entendamos es que la asertividad, más que una habilidad fija, es un continuo. Imagínate que tienes un continuo, ¿no? Una línea que va de la A a la Z. En un extremo está la pasividad, donde nos permitimos ser pisoteadas, donde damos el brazo a torcer siempre, donde cedemos, donde hacemos quizás algunos compromisos que no queramos hacer, donde le decimos sí a cosas que quizás no sea necesariamente lo que está en nuestro corazón hacer. Entonces está esa pasividad donde nos dejamos llevar, donde nos sentamos y dejamos que nos caiga encima lo que nos tenga que caer encima. No batallamos mucho, no peleamos mucho, simplemente pasivamente permitimos que las cosas pasen. Piensa en ser pisoteada como una alfombra de bienvenida. ¿Sabes? Esas alfombritas que se ponen frente a la puerta que dicen bienvenido. Pues imagínate la pasividad como ser esa alfombrita, donde todo el mundo te pasa por encima, eres pisoteada, te sacuden el lodo encima y te pasan por encima y ni se dan cuenta que estás ahí. Ese es el extremo de la pasividad. En el otro extremo tenemos la agresividad. Entonces ahí imagínate una demoledora. No sé si has visto cuando van a demoler edificios que está este vehículo con una esfera sumamente pesada en el fondo y esa esfera la menean y cuando da contra el edificio se viene abajo, se demuele. Pues en el otro extremo de la agresividad, esa es la imagen, ¿no? Una demoledora, algo que se arrasa todo lo que está a su paso, destruye todo lo que toca y no deja nada excepto escombros al final. Y esa es la persona que no te deja hablar, que está todo el tiempo encima tuyo, que tiene todas las respuestas, que se cree que manda siempre y que no quiere ceder nada del control, ¿verdad? En el medio de esos dos extremos, ahí es donde vive la asertividad. Y puede estar un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia la izquierda, o sea, un poquito más hacia la pasividad o un poquito más hacia la agresividad, pero está en ese espacio donde lo que se busca es una comunicación honesta y a la vez respetuosa. La asertividad lo que hace es darte el permiso de decir lo que piensas, cuándo lo piensas, cómo lo piensas, pero a la misma vez teniendo en conciencia y en consideración que la otra persona tiene derecho a hacer lo mismo. Es entender que tu voz tiene derecho a ser escuchada,
que tú tienes algo importante que decir y que vale la pena que te escuchen y que vale la pena que tú luches para ser escuchada, pero a la misma vez es entender que la otra persona o las otras personas envueltas en la conversación tienen ese mismo derecho, que pueden también expresarse con honestidad y abiertamente, sin temor a ser rechazados o juzgados por su opinión, porque en este espacio de asertividad lo que se busca es respetar los derechos comunes. Tú respetas mis derechos, yo respeto los tuyos. Tú respetas mi manera de pensar, yo respeto la tuya. Y el problema a veces que tenemos con la asertividad es que en ocasiones nos lleva a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, a decir, ok, en este momento es verdaderamente necesario que estemos de acuerdo y que aceptemos completamente la oposición de la otra persona, o es un espacio en el que simplemente podemos escucharnos. Tú expresas lo que tú piensas, yo expreso lo que tú piensas, nos lo llevamos quizás lo pensamos más para más tarde, quizás en este momento sí decimos, mira, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Tú continúas creyendo lo que tú piensas, yo continúo creyendo lo que yo pienso. No vamos a cambiar nuestra opinión, pero al menos sabemos dónde estamos paradas las dos. ¿Ve? Y la asertividad dice que yo voy a hacer lo que esté en mi poder para que me escuchen, pero también voy a hacer lo que esté en mi poder para escuchar al otro. ¿Ves? Entonces, este espacio de asertividad es importante entender que todas en algún momento dado nos vamos más hacia la pasividad, todas en algún momento dado nos vamos más hacia la agresividad. Hay momentos en los que es adecuado, apropiado y necesario irnos un poquito más hacia la pasividad o un poquito más hacia la agresividad, dependiendo de la circunstancia, pero siempre sabiendo cuál es ese espacio de asertividad. Y siempre entendiendo que el hecho de que en este momento, bajo estas circunstancias, yo esté cediendo, no quiere decir que yo estoy negando lo que yo entiendo o lo que yo creo. Por ejemplo, yo puedo estar en una conversación con mi esposo y dentro de mi creencia como mujer cristiana, como mujer de fe, yo entiendo que mi marido, mi esposo, es mi pastor, que él emula a Cristo y que de esa misma manera entonces yo trato de seguirlo, porque Él es mi representación en la tierra de mi novio Cristo, ¿verdad? Entonces hay conversaciones en las que a veces estamos en desacuerdo, pero eso no quiere decir que porque yo sé que Él es mi sacerdote en mi casa, que porque yo sé que hay un nivel de sumisión al que yo me acojo voluntariamente y porque es obediencia a la palabra, eso no quiere decir que yo no voy a expresar con asertividad lo que yo pienso, porque en más de una ocasión hemos tenido una conversación donde estamos en desacuerdo y al final de la conversación él se da cuenta que yo tengo unos puntos válidos y entonces él cede y podemos llegar a otro punto de vista, pero me requiere un poquito de pasividad en el proceso. En otros momentos ha sido al revés. Él me ha convencido a mí, entonces yo cedo completamente. Pero en esas conversaciones yo entro en la conversación sí asertiva y sí clara en lo que yo entiendo y en lo que yo quiero presentar, pero con un poquito más de pasividad. Ahora, cuando yo estoy trabajando con mis hijas adolescentes, ¿ves? Sobre todo en unos momentos más que en otros, hay momentos en los que yo tengo que inclinarme un poquito más hacia la agresividad, hacia decir, porque sí, porque esta es la manera, porque esto es lo que procede, porque esto es lo que es apropiado y porque esto es lo que yo voy a permitir dentro del espacio que es el hogar que mi esposo y yo somos los líderes. ¿Ves? Entonces es importante nosotros entender que la asertividad tiene gradientes, ¿no? Es un continuo, tiene niveles. Y dentro de esos niveles, dependiendo de la situación, nosotros vamos a trabajar un poquito más hacia la pasividad, un poquito más hacia la agresividad o un poquito más centradas en lo que es asertividad pura. En ese espacio en el que yo soy honesta y yo expreso lo que yo entiendo y lo que yo siento, pero a la misma vez le doy espacio a la otra persona de hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotras aceptemos y trabajemos hacia la asertividad? ¿Por qué es importante que nosotras hagamos lo que esté en nuestro poder para trabajar con más asertividad y con más aplomo, ¿no? Con más denuedo, con más osadía en lo que tenemos que expresar?
La primera y la más importante razón por la que debemos trabajar en nuestra asertividad es porque tu voz y tu mensaje son importantes. Porque como mujeres de fe sobre todo, y en ocasiones en respuesta a lo que la sociedad y la comunidad nos enseña, muchas veces nos callamos, silenciamos nuestra propia voz y no nos atrevemos a expresar directa y concretamente lo que creemos, pero tu voz y la mía valen. Tu mensaje y el mío valen. Y el Señor utiliza a quien le da la gana y en muchas ocasiones, como te dije anteriormente, en esas conversaciones, inclusive mi esposo, mi jefe, mi pastor, pueden ver que hay una cierta verdad o un cierto entendimiento que el Señor nos da a nosotras como mujeres que a lo mejor no se lo da directamente a ellos. Entonces, al aprender a expresarnos, abrimos la puerta para que entonces la voz que el Señor nos ha dado, los mensajes, los entendimientos, los conocimientos que Él nos ha dado, se lleven a la luz y algo se haga con ellos. Además de que te aseguro que hay alguien allá afuera que no va a escuchar lo que tiene que escuchar hasta que lo escuche de parte tuya, hasta que lo escuche a través de tu voz. No sé si te ha ocurrido, si tienes hijos, lo más seguro te ha pasado, que estás dándole un consejo a alguien o explicándole algo a alguien, diciéndole algo importante a alguien y parece que no te escuchan, parece que tu voz rebota contra algo plástico o algo hueco y regresa hacia ti igualita que como fue, como un eco y no entra por un oído y sale por el otro y no hace ningún efecto. Sin embargo, viene otra persona y le dice exactamente lo mismo que tú le has dicho y en ese momento hacen, sí, está bien. Y de momento entendieron, ejecutaron, se hizo. Y tú venías diciéndolo por días, meses, quizás hasta años. ¿Por qué sucede eso? Porque todos tenemos una voz específica que nos toca o nos llega de una manera especial que ninguna otra lo hace. Y a veces no es esa voz que tenemos más cercana, a veces no es esa voz que escuchamos todo el tiempo. De hecho, esa voz que escuchamos todo el tiempo la tendemos a bloquear un poquito. Pero cuando llega otra voz con el tono correcto, con el corazón correcto, en el momento correcto, entonces eso sí nos resuena. Así que hay alguien allá afuera que está esperando tu voz y tu mensaje y que aunque hayan 20 otras voces diciéndole lo mismo, no le va a hacer mella, no lo va a escuchar completamente hasta que no provenga de ti. Por lo tanto, es bien importante que tu voz y tu mensaje se escuchen. La segunda razón es porque no podemos dirigir o liderar desde el medio de la carretera. Imagínate que yo te estoy tratando de dar direcciones para llegar a un punto X, el que sea, a un evento, una actividad, un local de cualquier cosa. Pero si yo me mantengo y te estoy dirigiendo y yo me mantengo en el centro de la carretera, más tarde o más temprano, una de dos cosas van a pasar. O se va a terminar la carretera o me van a atropellar. Y hasta ahí llegamos. Para yo poder dirigir o liderar, yo tengo que tomar dirección, yo tengo que hacer viros y giros, yo tengo que llegar a cruces y decidir, ok, voy a la derecha, voy a la izquierda, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que poder ver y prever cómo yo llego del punto A al punto Z. Y en muchas ocasiones lo único que necesitamos para ser líderes es haber hecho esa travesía ya una vez para entonces poder dirigir a otra persona que está comenzando esa misma travesía, pero no podemos dirigir desde el medio de la carretera. Así que para poder dirigir, para poder liderar, tenemos que ser asertivas porque tenemos que atrevernos a no solamente tomar una dirección y una decisión, sino a expresar esa decisión y compartirla con otros para que otros puedan seguirnos. La tercera razón por la que la asertividad es sumamente importante, especialmente para líderes de impacto como tú y como yo, es porque liderar requiere tomar una postura y mantenerse firme en esa postura. Ahorita te dije que es importante uno poder tener un poquito de flexibilidad, no creerse que uno va a ganar todo el tiempo, creerse que uno se las sabe todas, pero aún dentro de eso nadie va a seguir a alguien que dice, pues quizás esta es la respuesta, o quizás esta es la manera de proceder, o puede ser que por aquí lleguemos, o esto está bien, pero esto también. Nadie te va a seguir si tú estás en este espacio de divagar, de un paso para adelante y dos pasos para atrás, de este cha-cha-cha, de sí y no, y a lo mejor y quizás y tal vez, ¿verdad? En inglés le dicen a eso wishy-washy. Si tú apareces wishy-washy, nadie te va a seguir. Pero si tú estás con una postura firme y si tú sabes por lo que tú apoyas y lo que tú repeles, con lo que tú estás de acuerdo y con lo que no.
lo que son los no negociables en tu vida, entonces tú vas a proyectar una seguridad que hace que entonces las personas confíen en seguirte, porque nadie va a seguir a alguien que no tiene una dirección clara y que ellos piensan que en algún momento me puede llevar a yo misma divagar, a yo misma dudar y caerme por el precipicio. Entonces, para poder liderar y dirigir, yo tengo que tener una postura, tengo que ser clara en esa postura y tengo que expresarla con asertividad y directamente para que las personas entonces sepan por qué me siguen y por qué vale la pena seguirme. Y finalmente, es importante que nosotros practiquemos la asertividad porque la gente en nuestro entorno necesita una voz que exprese lo que ellos quizás no saben, no pueden o no se atreven a expresar. Entonces ahí nos convertimos en la voz de aquellas personas que nos siguen. Ahí nos convertimos en portavoces de aquellas cosas por las que hemos tomado una postura. Aquellas cosas que valen de verdad la pena para nosotros y que van de acuerdo con nuestros valores y con aquellas cosas que son importantes para nosotros. Pero entonces, ¿cómo nos movemos hacia un espacio de más asertividad? Esta es la estrategia que te dije que si te quedabas conmigo hasta el final, te la iba a compartir, que la puedes comenzar a utilizar hoy mismo y que vas a notar que comienza a llevarte hacia un hábito de expresarte con más asertividad. Quiero antes de darte esta estrategia, de decirte dos cositas. Primero, si te está gustando lo que escuchas y entiendes que es de valor para ti, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y compártelo con otras personas que tú entiendas que también pueden sacarle provecho. Y lo segundo es que la asertividad va mano a mano con algo de lo que yo hablo mucho, que es la convicción. Si tú estás convencida de que lo que tú estás presentando es valioso y verdadero, de que lo que tú estás diciendo es de valor para otras personas y es veraz, entonces eso te va a dar mucho más seguridad en lo que dices porque estás hablando de algo en lo que tú crees. Pero si tú estás dudosa de que lo que tú estás diciendo sea veraz o valioso, primero te invito a que lo consideres con calma, que te sientes, que lo evalúes y que verdaderamente mires tu postura real en torno a lo que estás compartiendo y en torno a lo que estás diciendo. Si no lo crees, no lo digas. Y segundo, si de verdad sí lo crees, entonces pon detrás de esa creencia toda la evidencia que tú puedas encontrar de que es veraz para que eso te dé más impulso en compartirlo con las demás personas. Con eso dicho, aquí va la estrategia. Es la estrategia de los mensajes enteros. La mayoría de nosotros expresamos nuestros mensajes a medias y asumimos o esperamos que la otra persona o las otras personas puedan llenar los blancos. Pero muchas veces al llenar esos blancos lo hacen con información incompleta o equivocada y ahí es donde vienen los malos entendidos y ahí es donde vienen el roce de palabras o los momentos difíciles o los conflictos o esas confrontaciones que se convierten en espacios negativos. Para evitar eso, vamos a practicar expresarnos con mensajes enteros. Un mensaje entero tiene 4 componentes. Lo que veo o escucho. Y en ese espacio es bien importante separar lo que veo y lo que escucho de las historias que yo me puedo estar diciendo sobre lo que veo y lo que escucho. Si lo que yo veo es que mi esposo no sacó la basura, eso es lo que yo veo, que no sacó la basura. No es que él no me respeta y no me quiere y no me entiende y por eso entonces no hace lo que yo le pido. ¿Entiendes? Es qué específicamente, cuál es el hecho, lo que es innegable, que cualquiera que venga y observe la escena va a decir lo mismo porque es lo que se ve, es lo que está ahí. Segundo, ¿qué es lo que siento a raíz de lo que veo? ¿Verdad? Yo vi que mi esposo no sacó la basura, yo me sentí molesta, me sentí frustrada, me sentí dolida, me sentí ignorada, lo que sea. Luego, ¿qué es lo que yo pienso a raíz de eso que vi y que sentí? Entonces yo pienso que como él no sacó la basura y yo me sentí ignorada, pues yo pienso que él no me quiere. Y finalmente, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es que él me deje saber que él me escuchó y si no lo va a hacer en el momento, que me diga por qué. Pues si yo en vez de pasar por todo ese proceso, me quedo en la historia del principio y voy y le digo, tú no me respetas, tú lo que quieres es verme molesta. Él se va a confundir muchísimo y no sabe de lo que yo estoy hablando. Y aunque le diga, la basura está ahí, tú nunca sacas la basura. Primero que es nunca, ¿verdad? Entonces voy a ir a un mensaje entero donde entonces yo le puedo expresar clara y directamente los elementos de mi mensaje, ¿verdad? Noté que no sacaste la basura. Cuando vi la basura allí, sentí
un poco de dolor, me sentí ignorada y me puse a pensar que quizás no me has escuchado de la manera correcta. Lo que yo necesito en el futuro es que cuando yo te pido algo me dejes saber si me escuchaste o no y si lo puedes hacer o no. ¿Qué tal te parece eso? ¿Viste la diferencia? Ahí le estoy dando toda la información que él necesita y no tiene que ser en ese orden. Hay momentos en los que quizás no tenemos que expresar directamente cada una de esas cosas, pero sí asegurándonos que todo el mensaje está completo y que la persona con la que estamos hablando sabe todos los puntos. Y esto funciona con todo el mundo. Vuelvo y repito, ¿qué fue lo que vi o escuché? ¿Qué me hizo sentir o qué yo sentí a raíz de eso que vi o escuché? ¿Qué pensé a raíz de eso que sentí por lo que vi o escuché? ¿Y qué es lo que yo necesito moviéndome hacia adelante en el tiempo futuro? Cuando practicamos hablar con mensajes enteros, entonces nuestra asertividad se eleva. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dejando a la imaginación de la otra persona nada, ni tampoco nos estamos quedando con nada por dentro que nos lacere o que nos haga actuar de una manera que no es la más apropiada. Entonces la asertividad comienza por ahí, por expresarnos y comunicarnos con un mensaje entero que todas las partes puedan entender completamente. Una vez más, gracias por estar conmigo. Déjame saber en los comentarios si vas a practicar los mensajes enteros y qué parte de la asertividad a ti te parece más importante trabajar. En videos futuros entonces estaré comentando añadiendo a esos comentarios y a lo que hemos compartido aquí hoy. Pero asegúrate nuevamente suscribirte y compartirlo. Y gracias por haber estado conmigo, tu mentora Marta Anit, y será hasta la próxima.